El trabajo que a continuación le vamos a presentar consiste en trabajar la resiliencia como estrategia de recuperación y prevención con personas LGBT+ en situación de exclusión social. Dicho trabajo ha sido realizado por profesores e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, siendo estos Almudena Gómez Jiménez, Juan Daniel Ugalde Galera y José Gabriel Rodríguez Pérez. Cada uno de ellos les irá explicando en los apartados en lo que ha consistido dicho trabajo. En cuanto a la introducción, se trabajó la importancia de tener en cuenta los sucesos vitales estresantes, ya que estos producen una desadaptación social y un distrés psicológico en la persona debido a un acontecimiento vital brusco. Concretamente, abordamos dichos sucesos vitales trabajando con el colectivo LGBT, ya que está relacionado en la humillación que sufren, en la violencia, en los prejuicios y el sexilio y acoso desde edades muy tempranas debido a su orientación sexual y a su identidad o expresión de género. Dichos sucesos vitales, los estudios los relacionan como un factor de riesgo de la falta de vivienda y el sinhogarismo, ya que a edades muy tempranas, concretamente en la etapa adolescente, son expulsados del hogar familiar por ser LGBT. Otros estudios también hablan de ese abandono forzoso por conflictos familiares o maltrato a la propia persona LGBT. Todo ello se traduce en una precariedad y en un empobrecimiento del colectivo ligado a la falta de vivienda, como se ha dicho anteriormente, de trabajo, dinero o formación. En cuanto a la hipótesis del trabajo, se buscó favorecer la adquisición de habilidades relacionadas con la capacidad de resiliencia de las personas LGBT en situación de exclusión que se encuentran expuestas a diferentes sucesos vitales estresantes. Ello le permite avanzar en su recuperación y adquirir estrategias de afrontamiento ante posibles situaciones que se den en un futuro. En cuanto al objetivo, se buscó analizar el impacto que tiene la formación e introspección participativa de los diferentes componentes de la capacidad de resiliencia en un grupo de personas LGBT alojadas en un recurso de alojamiento de intervención social. A continuación, la profesora Almudena le va a explicar la metodología. Respecto a la metodología, en un primer momento se escogieron las variables que serían objeto de intervención educativa mediante una revisión bibliográfica. El método experimental que se ha decidido llevar a cabo es una investigación preexperimental que se basa en una investigación-acción participativa con un grupo seleccionado de forma intencional de personas LGBT+, alojadas en un recurso de intervención de la ciudad de Madrid. El estudio consta de una parte cuantitativa y de una parte cualitativa. La importancia de la parte cuantitativa, es la medición de la adquisición de las habilidades y estrategias trabajadas en la intervención educativa, que se va a medir en la parte cualitativa mediante un trabajo de un cuaderno de campo de las conclusiones de las sesiones, que se va a hablar posteriormente. En cuanto a la parte cuantitativa, la forma de medir la adquisición de estas habilidades fue la aplicación de la escala SVRES de Villalta y Delgado. Esta escala es una escala abreviada, un cuestionario diseñado para evaluar la resiliencia. La capacidad de la persona para recuperarse de las adversidades vividas consta de 36 ítems, 12 factores agrupados en 3 dimensiones. Las dimensiones de las que consta la escala, que lo vamos a ver ahora con un resumen de la evolución de las 8 personas que llevaron a cabo esta intervención educativa. La primera dimensión es la percepción que tiene la persona de sí misma respecto a tener o no esas habilidades o estrategias. En este caso, para que se pueda entender la gráfica que tenemos delante, del 1 al 8 son las 8 personas que han llevado a cabo la intervención educativa y que se ha medido mediante la escala. Todas aquellas puntuaciones, cada puntuación de cada color equivale a la adquisición de la habilidad o la estrategia que mide cada ítem de este bloque en concreto. Y todas aquellas puntuaciones que sean superiores a 0 son las habilidades o estrategias que sí que se ha adquirido, que la persona considera que tiene en su repertorio ya, y las que están inferiores a 0 son las que considera que todavía no ha adquirido.
En cuanto a la segunda dimensión, equivale a yo tengo, es decir, los recursos externos con los que cuenta la persona. En este caso es difícil intervenir sobre los recursos externos, pero si intervienes sobre las habilidades de la persona, estás influyendo en la adquisición de esos recursos externos. Como pasa en el caso anterior, se aprecia como la mayor parte de las puntuaciones son superiores a 0. Por lo tanto, las personas que llevaron a cabo esta intervención educativa adquirieron o percibieron que habían adquirido estas estrategias o habilidades. La última dimensión es yo puedo, es decir, la capacidad que percibe la persona que tiene para afrontar esas situaciones a partir de ahora. Ocurre lo mismo que en los casos anteriores, la mayoría de las personas obtuvieron la mayoría de las puntuaciones superiores a 0, con lo cual sí que se produjo una interiorización de esos aprendizajes. Por último, en cuanto a la parte cuantitativa, vamos a exponer un caso, un ejemplo. En las diapositivas pusimos 2, pero para ser un poquito más breves vamos a exponer un caso para que se pueda ver mejor la interiorización de esas habilidades o estrategias en un caso en concreto en cada una de las dimensiones. Esta primera dimensión se puede apreciar como la primera puntuación, que es la puntuación del pretest, en color rojo. Las puntuaciones son mucho más periféricas, cuanto más periférico, menos adquisición de la habilidad o la estrategia, que en el segundo test que se realizó, el post-test, que son la puntuación en amarillo, en la que es mucho más cercana a 0, con lo cual se considera que se ha adquirido bastante esas habilidades o estrategias de esta dimensión. En cuanto a la segunda dimensión, yo tengo, ocurre lo mismo. Es verdad que dijimos que se puede intervenir menos en las herramientas o estrategias externas, pero sí en facilitar su adquisición a través del trabajo en las capacidades de la persona. Y se puede ver cómo las medidas del primer test, del pretest, son mucho más periféricas que las del post-test, con lo cual también se ha producido una adquisición de conocimiento. Y lo mismo ocurre en la última, que es yo puedo, en la capacidad de afrontar esas situaciones que van a vivir a partir de ahora, en la capacidad percibida de afrontarlas. Las medidas periféricas, más periféricas en rojo, equivalen al pretest, y las medidas en amarillo más internas, que además son unas medidas en general bastante positivas, porque como suelen estar en torno al 1 o el 2, que es una adquisición bastante alta de las habilidades o capacidades. Buenas. Pasando a lo que sería la parte de los resultados del estudio cualitativo que se realizó, en este caso se llevaron a cabo 6 sesiones grupales en las que se trabajaron diferentes contenidos para la adquisición de herramientas y habilidades de manera que se pudiera ¿no? trabajar la resiliencia. Trabajamos diferentes temáticas que considerábamos que eran importantes. En este caso, la primera de ellas se trabajó la independencia en poner distancia, ¿no? Hablamos de personas que no siempre tienen adquirida una autonomía y que era importante para ellas el poderlo trabajar, sobre todo cuando hablamos de personas migrantes que vienen con un proceso migratorio que no ha sido abordado y trabajado y que donde además pues dependen de terceras personas. En una segunda sesión hablábamos de las verbalizaciones internas, ¿no? El trabajo de la identidad y la satisfacción, puesto que en muchos casos en personas LGBT tienen una LGTBI-fobia interiorizada, también por los discursos que vienen adquiriendo desde la infancia, donde se les dice cosas como no vales para nada, etcétera, hechos que las personas o frases que las personas acaban adquiriendo como propias, con lo cual era importante trabajar en estas verbalizaciones internas que las propias personas que participaron en el estudio tenían. Una tercera sesión que hablábamos de las relaciones, ¿no? De una afectividad que siempre acabamos adquiriendo una dependencia cuando estamos en una situación de exclusión y de soledad, al quedar en una situación de exclusión residencial y sentirnos muy solos, muchas veces no acabamos generando vínculos seguros o vínculos afectivos positivos, hacemos un mal uso en ocasiones de las redes sociales o no tenemos unos modelos adecuados, con lo cual era importante trabajar sobre este aspecto. Una cuarta sesión donde trabajábamos la creatividad, ¿no? De cómo ponernos unas metas y cómo podemos llegar a esas metas, ¿no? El cómo podemos hacer
tenemos unas metas que nos parecen muy inalcanzables, pero ¿cómo podemos hacer para poder llegar ahí? Y por último, la iniciativa, ¿no? Para ser más autoeficaces, para tener una mayor efectividad, el no esperar que las cosas me tienen que venir dadas, sino que yo también puedo ser el propio motor de cambio. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica este aprendizaje para llegar a esas metas que habíamos trabajado en la sesión anterior? Se explicaba la sesión al principio y lo que hacíamos era que se daban ciertas tareas para trabajar durante la semana y la semana siguiente, al principio de la sesión, en grupo hablábamos de cómo había ido la semana y lo que habíamos conseguido en base a esa tarea. Esto que nos llevó a que en la última sesión las personas pudieran verbalizar pues, que se habían sentido mucho más empoderadas, que habían adquirido herramientas para afrontar, ¿no? Desde me he sentido libre, he podido empezar de cero, he conseguido perdonarme, algo tan importante, ¿no? Cuando llevamos una mochila y un bagaje tan pesado, el poder liberarnos de ello, el poder empezar de cero, la motivación era otro factor que salía a menudo en el discurso, ¿no? Me siento mucho más motivado, él me ha ayudado a separarme de aquellas relaciones que consideraba que me estaban haciendo daño, o he conseguido generar nuevas relaciones en mi entorno. Son situaciones que a lo largo de estas sesiones y que la última sesión se pudieron ver de forma más común en las personas que participaron. Esto, como conclusión, podemos decir que tras la investigación se pudo comprobar cómo las personas que formaron parte de este estudio y que participaron de una forma activa en las sesiones de formación presentaron una puntuación mayor en varias de las habilidades que se trabajaron, algo que es muy importante y que consiguieron además llevar a cabo en su intervención. Con esto consideramos que damos por válida la hipótesis inicial, ¿no? De que trabajar los diferentes componentes relacionados con la resiliencia puede ayudar a las personas LGBT+ en situaciones de exclusión a avanzar en su recuperación de los sucesos vitales estresantes que han vivido en el pasado y a adquirir estrategias de afrontamiento ante posibles situaciones vividas para un futuro. Con ello no solo se ayuda a la recuperación de la persona, sino que se previene para que en futuras situaciones la persona sepa desarrollar esas estrategias o ponerlas en funcionamiento, evitando además así nuevas situaciones de exclusión residencial o de exclusión social. Nada, agradecerles mucho su atención y estamos aquí disponibles por si quieren ampliar cualquier tipo de información en nuestros correos electrónicos o nos pueden hacer cualquier pregunta si tienen alguna duda o si quieren ampliar alguna información. Muchas gracias.